Gracias. Muy buenas noches con todos. A nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Emilio Valdizán, el Centro de Estudios de Derecho Civil y Arbitraje de la misma Casa de Estudios y el Instituto Peruano de Derecho Civil, les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario virtual de Desalojo Judicial versus Desalojo Arbitral, Balances y Reflexiones, el cual estará a cargo de diversos especialistas en la materia. Además, queremos comunicar con mucha felicidad y agradecimiento que hemos superado las expectativas en la participación de nuestro seminario con más de 500 personas. Destacamos la presencia de los alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad San Martín de Porres, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Universidad Privada del Norte, Universidad Señor de Zipán, Universidad Federico Villarreal, Universidad Autónoma del Perú, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Universidad César Vallejo, Universidad de Lima, Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza del Amazonas, Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote, Universidad Continental, Universidad Tecnológica de los Andes, Universidad Peruana de los Andes, Universidad Privada de Tacna, Universidad Libre de Colombia, Universidad San Juan Bautista, Universidad Wiener, Universidad Nacional de Trujillo, Universidad San Luis Gonzaga de Ica, Universidad Nacional de Ucayali, Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua, Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad de Puno, Universidad de Huánuco, Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Emilio Valdizán. Asimismo, contamos con la participación de abogados y funcionarios de diversas entidades públicas y privadas. Nuevamente agradecemos a nuestros participantes conectados por la plataforma Zoom y quienes nos sigan con su participación en la transmisión de Facebook Live. A continuación, daremos lectura a las hojas de vida de nuestros conferencistas, el mismo que sigue el siguiente orden. Pero, antes debemos recordarles a nuestros ponentes que tendrán 10 minutos para la disertación del tema y 5 minutos para sus conclusiones y apreciaciones. También pedimos al auditorio formular sus preguntas mediante el chat de Zoom para que éstas puedan ser absueltas por nuestros ponentes. Empecemos con el doctor Jorge Beltrán Pacheco, profesor ordinario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor principal de la Academia de la Magistratura, profesor de la Escuela Nacional del Control, ha sido director general en el Servicio Nacional, en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria y gerente central en el Ministerio Público, árbitro de la Cámara de Comercio de Lima y consultor empresarial y del Estado, profesor en diversas escuelas de pre- y posgrados del país. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Ante todo, muy buenas tardes a todos ustedes, a mi estimado amigo Roger Vidal, quien me ha invitado, a los señores profesores, a todo el público en general, y por encima de todo, para mí es sumamente grato estar en un evento de la Universidad Emilio Valdizán. Porque como muy bien lo sabe Roger, hace más de 16 años nos encontramos, nos conocimos en un evento y dimos inicio al Congreso Nacional de Derecho Civil, que luego se convirtió en un gran congreso que hasta ahora sigue albergando a los mejores especialistas en materia civil e incluso es internacional. Por ende, es siempre muy satisfactorio para mí el poder compartir con ustedes y con todos aquellos quienes me acompañan. Y ver también aquí a mi estimado Alexander, a quien lo tuve por la Universidad Garcilaso de la Vega como estudiante y que tengo el mejor de los aprecios y recuerdos. Señores, vamos a dar inicio a mi disertación porque el tiempo es estricto y Roger ya me va a poner la hora. 10 minutos, vamos a hacer el súper esfuerzo en mi caso, sumamente complejo. A ver, vamos a ver. Permítame, por favor, si puedo compartir pantalla. Tengo una diapositiva ahí para compartir con el público para marcar la pauta. ¿Sí? A ver. Creo que me tienen que ceder la calidad de coanfitrión para poder exhibir las diapositivas. Muchas gracias. Prometo ser breve, por eso que también he pautado mi intervención. Miren, mi intervención, que ya deben estar mirándola ustedes, la he titulado así:
Y cuento, la está mirando, ¿cierto? A ver, perfecto. Y cuento los minutos desde este instante. Eficacia, eficiencia y efectividad. El problema del desalojo y el arbitraje. Veamos. Cuando nosotros hacemos referencia a la noción de eficacia, lo primero que tenemos en mente es el logro de los objetivos propuestos. El logro de los objetivos propuestos, ¿por qué? En este caso, por la norma, pero también con la institución que nosotros estamos utilizando, en este caso, incorporada en la norma y que está siendo aplicada, como por ejemplo, precariedad, posesión, arrendamiento y el proceso. Propiamente esta suma de etapas, de reglas, de principios comprometidos a la tutela de pretensiones. La eficiencia, buscar el mejor resultado al menor costo, sin tener dilaciones, con formalismos inútiles y efectos colaterales que luego serán más problemáticos para los involucrados. Y la efectividad, el uso de un lenguaje que debe ser claro, un mensaje que debe ser entendido a plenitud. ¿Por qué estoy iniciando esta disertación con estos tres conceptos? Porque casualmente en el desalojo se está generando este gran problema. ¿Cuál es el problema en el proceso de desalojo? Si quisiéramos hacer un diagnóstico jurisdiccional ordinario del Poder Judicial. Primero, nociones contradictorias. Se utilizan conceptos de una manera diferente, confrontada. Para uno, el precario es aquel que carece de título, pero que no puede confundirse con el poseedor ilegítimo. Para otro, el precario es sinónimo de poseedor ilegítimo. Por tanto, al final no se ponen de acuerdo respecto del concepto que tenemos nosotros que aplicar. ¿Qué es vencimiento del contrato? Normas poco claras. El conflicto entre el 1699 y el 1700. Dice el 1699 que el contrato de arrendamiento vence en la fecha establecida por las partes. Y el 1700 dice que el arrendatario puede continuar en el uso del bien a pesar que ha vencido y que se entiende la continuidad del contrato de arrendamiento. Esto generó que luego vayamos a proponer la denominada allanamiento futuro para poder tratar de ponerle un freno a esta continuidad. Procesos dilatados en vano. ¿Cómo es posible que un contrato de arrendamiento que vence en una fecha establecida y cuyo proceso de desalojo es sumamente sencillo? Oiga, señor, su contrato venció el 15 de febrero del 2020. Hoy es 18. ¿Tiene que estar acá? Usted ya tiene que haber salido del bien. Usted ya expresó su voluntad en la autonomía, en ejercicio de autonomía privada, estableciendo un plazo. Por tanto, usted no debería continuar en el bien. Ejecución compleja. ¿Cuántos procesos de desalojo? Termina el proceso tan dilatado y luego viene el otro momento, ejecutar el desalojo, el lanzamiento específico. ¿Cómo lograrlo? Contratar personas de dudosa reputación para poder sacar a personas del lugar, generando lesiones, muertes y daños materiales a los predios. Eso es cumplir con la justicia. Eso implica lograr un propósito claro. La expedición de la ley 30.933 sobre desalojo notarial solucionó el problema. ¿Cuántos problemas se generaron agregados a ello? Porque el notario no tiene jurisdicción, porque no le quieren hacer caso cuando éste ordena el lanzamiento o establece que ya el contrato concluyó. Como pueden ver, estas son las imágenes de todos los días en los procesos de desalojo, en los desalojos en nuestro país. El arbitraje ¿nos será útil? Bueno, aparentemente sí. El proceso es técnico. Se entendería que el proceso es mucho más ágil, pero que el costo, si bien es cierto, es mayor, sería menor en el tiempo que tanto demora, que tanto se extiende en nuestro país en los procesos de desalojo. ¿Cómo podemos efectuarlo? Incorporar un compromiso arbitral.
Conformar un arbitraje unipersonal, no vamos a hacer un arbitraje colegiado en ese caso. Si es un tema sencillo. Y que las reglas sean dinámicas para una ejecución rápida. Por ejemplo, aquí se propuso una suerte de cláusula arbitral que finalmente es el acuerdo, el convenio arbitral, que llevaría este tema al arbitraje. Pero dije una palabra, aparentemente sí. ¿Y por qué digo aparentemente? Por los siguientes problemas que el arbitraje tiene, y quienes nos dedicamos al arbitraje muy bien lo sabemos. Número uno, la dependencia con el Poder Judicial para ejecutar medidas cautelares. Nosotros dictamos medidas cautelares en los arbitrajes, claramente que sí, la ley de arbitraje nos lo permite. Pero cuando queremos ejecutarlas, no tenemos la coerción, no tenemos la posibilidad de ejecutarla por nosotros mismos, salvo esperar la buena voluntad de las partes involucradas en el arbitraje, y tenemos que terminar en el Poder Judicial. Los laudos arbitrales normalmente suelen ser impugnados sin razón justificada, en anulaciones de laudos arbitrales inútiles. Y hace poco estuvimos en la American Champ en una conferencia donde se está estableciendo la posibilidad de incluso ver una segunda instancia en el arbitraje. Pero en sí, el problema del desalojo, la pregunta está si es que nosotros requerimos de un proceso o de un procedimiento dilatado o que extienda más tiempo el contrato y todo aquello que implica un ejercicio de autonomía privada que es sumamente claro cuando se tiene que concluir con el contrato o cuando el sujeto no tiene ningún derecho de quedarse en el bien. No hay mucha difusión del arbitraje. Incluso, lamentablemente, hay una imagen negativa sobre el arbitraje producto de algunos actos de corrupción. ¿Puede ser una medida óptima el arbitraje? Sí lo puede ser. ¿Puede ayudarnos? Claramente que nos puede ayudar. No habría ningún impedimento o imposibilidad de que podamos hacerlo. ¿Podemos solucionar con el arbitraje el problema que estamos viviendo? Eso sí a mí todavía no termina de convencer. ¿Alguna otra propuesta? Y con esto voy a acabar esta disertación que es corta, por razones de los tiempos que nos han asignado. Ustedes conocen que existe un documento que todavía no todos lo tienen, que es el Documento Nacional de Identidad Electrónico, el DNI electrónico. Yo ya lo he dicho esto en clases universitarias. El DNI electrónico tiene un chip y allí podemos nosotros tener una serie de información que está obviamente registrada y que RENIEC puede incentivar convenios con otras entidades del Estado para tener toda una información sistematizada. ¿A qué quiero llegar? Si tú celebras un contrato de arrendamiento y tú estableces una cláusula de allanamiento futuro y tú vas ante un notario, pasa tu DNI electrónico y que se registre que tú estás en un contrato de arrendamiento y que este contrato de arrendamiento tiene un vencimiento, el vencimiento que las partes hayan considerado. Si tú te quedas en el bien, sin haber renovado el contrato con la otra parte, inmediatamente esa información bloquea tu documento nacional de identidad para cualquier trámite que no sea personalísimo. Entiéndase, contratar, asumir préstamos o contratar un nuevo arrendamiento. Pero no para efectos de identidad, porque eso no podemos tocarlo nosotros. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ejercer sus derechos personalísimos. A lo que quiero llegar es que tenemos que generar disciplina en estos contextos. Y el DNI electrónico nos puede ser una herramienta óptima para poder establecer que aquellos que no cumplen con los contratos de arrendamiento entiendan que si es que no cumplen, van a ser bloqueados para contrataciones futuras. Y de esa manera se podría agilizar que la persona obviamente tenga un tiempo prudente establecido en el contenido contractual para retirarse del predio. Tampoco no podemos ser inhumanos y sacar a las personas y dejarlos en la calle sin ningún sentido. Pero esta persona que ha asumido un contrato voluntariamente y ha asumido reglas voluntariamente debe ser consciente que hay un tiempo previo donde él ya debe estar buscando otro lugar si es que el contrato no se va a renovar o no va a continuar. Las audiencias de conciliación en los centros de conciliación
Se puede también buscar una solución por allí, pero también los centros de conciliación necesitan un empoderamiento, que el Estado les dé más fortaleza, que el Ministerio de Justicia les permita tener audiencias mucho más efectivas, eficaces y eficientes. El tema, señores, es que aquí las cosas son muy claras. Punto 1, y con esto acabo. Si el contrato de arrendamiento establece un plazo sumamente claro, determinado, en ese momento concluye el contrato sin que se extienda, se prolongue el plazo. Por tanto, el arrendatario tiene que retirar. 2. Si existe alguna causal referida al incumplimiento dentro del contrato de arrendamiento, ese es otro tema. Como causal y donde podría haber un debate, allí sí considero que el arbitraje podría ser una buena alternativa al Poder Judicial, con lo que ya hemos expuesto. 3. Si no tiene ningún derecho de estar allí y por tanto es un precario, ¿qué tenemos que dilatar tanto el tiempo? Salvo que exista algún debate respecto del derecho y la legitimidad de la persona, en cuyo caso, nuevamente, vamos al punto 2, podría el arbitraje ser un mecanismo adecuado. Pero me parece que nosotros debemos, en nuestro país, alimentar la cultura de paz que tanto requerimos. Y los centros de conciliación deben también ser una solución, porque por ley están facultados para establecer audiencias de conciliación, actos de conciliación que sean eficaces, eficientes y efectivos. Particularmente, este mensaje lo concluyo diciéndole a los señores abogados, a mis colegas de profesión, utilicen las herramientas jurídicas de buena fe. Porque muchos de los procesos de desalojo que se alargan de manera innecesaria son por artificios jurídicos, aprovechando ese problema que diagnostiqué al inicio. Normas poco claras, instituciones con conceptos confrontados y procesos dilatados en vano. El esfuerzo es de todos. Y esa es mi primera intervención. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Jorge Beltrán Pacheco por su disertación. Ahora pasamos con el doctor Vidal Ramos, magíster en Derecho Civil y candidato a doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad San Martín de Porres y de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Presidente del Instituto Peruano de Derecho Civil, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y del Instituto Brasilero de Derecho Contractual, fundador de Estudio Vidal Abogados y árbitro de controversias comerciales y contrataciones estatales. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, doctor. Bien. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, agradecer al grupo de estudio de Derecho Civil y Arbitraje de la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco. Un grato saludo a todos los colegas y profesores que se encuentran conectados. Vamos a, igual que el otro Jorge, ser bastante puntuales en el tiempo asignado. Yo voy a hacer la primera parte de este conversatorio, hacer algunas reflexiones, ¿no? En estos momentos, desde iniciado con el estado de emergencia, lo cual nos llevó a que la gran mayoría de actividades comerciales, empresariales, sea a título personal o a título empresarial, han quedado suspendidas debido al estado de fuerza mayor. Con lo cual, tenemos acá lo que ha sucedido en la realidad y viene sucediendo, ¿no? Hay arrendamiento que es para vivienda, ¿no? Para que uno pueda descansar, utilizar su departamento, su casa como oficina, para que estudiemos, en general, para realizar cualquier tipo de actividad familiar o para uso de vivienda, en la cual, y me voy a referir sobre todo a las personas que están en condición de deudores, porque lógicamente han habido pagos de rentas suspendidas fuera de que esto haya sido generado por una imposibilidad, pero lo cierto es que hay arrendamientos que no están siendo a la presente fecha pagados y quizás, ¿no? Como dice el Código Civil, transcurrió 2 meses y 15 días
ya se encuentran muchos de ellos en causal de resolución de contrato, con lo cual tenemos a un propietario que no puede gozar de las rentas, que pese a que su propiedad no puede ingresar. Y tenemos a una familia que vive ahí, que trabaja ahí, que sus hijos tienen clases escolares y universitarias y no está pagando renta. Con lo cual, quien está perdiendo para que pueda obtener una renta que le corresponde según el contrato de arrendamiento, viene a ser el propietario. Lo cual es muy distinto cuando estamos frente a arrendamientos comerciales, desde el chifa de la esquina hasta centros comerciales, donde quizás por un lado el objeto por el cual se contrató fue para poner cierto negocio, y sobre todo me voy a dar estos dos ejemplos, restaurantes y bares o centros comerciales, pero debido a que el consumidor, los clientes, el público no pueden asistir, lógicamente que va a existir pérdidas económicas muy importantes, y es más, a la fecha de hoy hay algunos locales que ya no funcionan, dado de que pues tampoco es rentable seguir en un local que usualmente no es concurrido por clientes, con lo cual tenemos este escenario, arrendamientos sobre viviendas para uso familiar, donde las personas siguen viviendo, usan, disfrutan y no pagan renta, y tenemos otros arrendamientos para locales comerciales, donde de alguna forma se ha retomado el uso, los negocios están activados, pero el flujo comercial y los ingresos no se están generando, y es bien complicado de que se recupere esto. Con lo cual, a la presente fecha, ¿no?, tenemos estos temas. La pregunta, ¿las prestaciones han sido modificadas? De pronto, el propietario que recibe el pago de una renta ha incrementado la renta, el alquiler de una oficina de abogados de un local para bar que era de $1000 mensuales, ¿ha sufrido un incremento? La respuesta es no. La persona que está haciendo uso, está en posesión legítima en virtud de un contrato de arrendamiento, ¿está siendo vulnerada en su derecho de posesión? Tampoco, porque viene, ¿no?, efectuando este uso y disfrute conforme a lo pactado en el contrato. El siguiente tema es, ¿no?, existirán contratos que han sido resueltos, habrán propietarios que han impuesto penalidades, tanto por el tema de mora, con lo cual, a la presente fecha, yo considero de que ya deben de estar existiendo una etapa de resolución contractual, ¿no?, donde las partes fuera de esta imposición de renegociar o no, están sosteniendo conversaciones, y puede hacer que uno considere que ya no es viable mantener una relación contractual, y sobre todo me refiero a contratos de arrendamiento en materia comercial, porque dado de que no voy a poder pagar las rentas futuras, con lo cual es interesante analizar si se podría resolver este contrato de mutuo acuerdo. Acá tengo un gráfico por el cual yo sí considero, y cuando digo desalojo, partamos de algo, ¿no? En un proceso arbitral, si mantenemos la cláusula de competencia de que un centro de arbitraje, un árbitro único va a ser competente para que pueda resolver una controversia suscitada sobre un contrato de arrendamiento, recordemos que todo el proceso que va a ser llevado en vía arbitral, hay una gran ventaja que no sucede con la vía judicial. En la vía judicial, seguramente lo van a comentar más adelante, tenemos un gran problema con el término de los precarios. Los precarios son un dolor de cabeza, porque en algunas oportunidades, cuando son precarios, sin contrato y vinculados a derechos sucesorios o familiares, resulta un tema muy complicado, que la misma Corte Suprema y los juzgadores no tienen un criterio bastante claro. Pero sin embargo, en los arbitrajes, el tema del precario no es un tema complicado de resolver, porque si yo planteo un proceso de desalojo en vía arbitral, ¿cuáles serían las pretensiones que podría imponer la parte interesada? Pago de rentas, que se entregue la posesión, que se restituya la posesión, pago de moras y pago de penalidades. Estas pretensiones vía arbitral podrían ser acumuladas sin ningún tipo de problema, lo cual no sucede en la vía judicial. En la vía judicial, según el monto de la deuda, tendrías que ver si primero requieres el pago de la deuda
resuelves el contrato, o si estás frente a la figura del precario, porque hay precedentes de la Corte Suprema que te podrían decir que tú te remitas a un juzgado de paz letrado, a un juzgado civil, lo cual torna de por sí complicado el inicio, ¿no?, de un proceso de desalojo en vía judicial. Pero en el arbitraje, y lo comento con experiencia propia, ya quizás el doctor Marco Zamata lo pueda dar con más alcances, en mi función de árbitro, yo he podido culminar un proceso sobre desalojo derivado de un contrato de arrendamiento de quizás 7 meses, con lo cual en 7 meses la parte interesada encuentra un laudo, donde este laudo le permite que se le otorguen los montos no pagados de la renta, que se le permite la recuperación de la posesión, pero como lo comentó el profesor Jorge Beltrán, lo que los árbitros no reúnen es la coerción. Entonces, ante la falta de colaboración, ¿no?, de la parte vencida, de no entregar de manera, por llamarlo de alguna forma, de buena fe, ¿no?, ser un vencido leal y entregar la propiedad, y ante la fuerza que él ejerce en seguir en posesión de una propiedad que ya ni siquiera tiene un asidero legal y vía laudo, no se le está dando la razón, uno tendrá que acudir a la vía judicial. Pero los que litigamos, por lo menos un proceso de desalojo va a tener una duración entre 3 a 5 años. Yo lo he comentado en varias oportunidades, el Centro de Arbitraje del Ministerio de Justicia de Arbitra Perú te permite a costos muy bajos poder encaminar un proceso de desalojo. Entonces, es un tema bien interesante, con lo cual yo lo voy a comentar con mayor amplitud en el siguiente espacio. El desalojo arbitral, por llamarlo de esta manera, porque también tengamos en cuenta que no todo desalojo proviene de un contrato de arrendamiento. Tenemos el contrato de comodato, el contrato de concesión, etcétera, donde vas a entregar en uso y disfrute un derecho real, y el no pago del canon de esta renta eventualmente permite a la otra parte accionar vía arbitral para que pueda recuperar este derecho real y los montos adeudados. Bueno, he sido cumplido con el tiempo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Roger Vidal Ramos por su disertación. Ahora pasamos con el doctor Guillermo Chan, abogado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, posgrado en la Universidad Castilla-La Mancha, España, miembro del Instituto Peruano de Derecho Civil y socio fundador del estudio Guillermo Chan Hernández. Doctor, le damos su tiempo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludar a los organizadores, al Instituto Peruano de Derecho Civil, en la persona de su presidente, Roger Vidal Ramos, un gran amigo, a la Universidad Herminio Valdizán de Huánuco, que también nos une una larga y fructífera relación académica, ya que en varias oportunidades hemos visitado la ciudad de Huánuco, como lo comentó el profesor Jorge Beltrán, gran amigo y maestro, en donde nació el Congreso Nacional de Derecho Civil. A ver, en relación ya al tema, en los 10 minutos iniciales que se nos ha dado, en la segunda parte voy a comentar un tema en donde participé como árbitro y en donde se pudo utilizar las buenas herramientas y artes del proceso arbitral para lograr una recuperación de un predio sin mayores dilaciones, ¿no? El tema de desalojo, sin duda, va a ser muy utilizado o una institución muy recurrente ahora que ya se reiniciaron las actividades judiciales, ya que creemos no existe todavía una solución pacífica en cuanto a la ejecución o en cuanto a la manera de resolver los futuros incumplimientos que ya se han dado producto de la pandemia, si es excesiva onerosidad, si es extinción de la obligación por una fuerza mayor, si se aplica una renegociación en base al principio de la buena fe, que es lo que yo en otro espacio vengo planteando, ¿no? Más allá de eso, van a haber procesos judiciales y van a haber desalojos. Entonces,
A mi criterio, el procedimiento arbitral parte de la buena voluntad de las partes de querer solucionar de forma rápida cualquier controversia jurídica. Porque si las partes también en un arbitraje van a poner trabas, van a tratar de dilatar con algunas estrategias, van a entorpecer también la celeridad y la pulcritud de un proceso arbitral, que es en esencia la diferencia con un proceso judicial. Entonces, particularmente creo que es fundamental la voluntad de las partes que deseen asumir el arbitraje, puntualmente para el tema del desalojo. Hemos estado revisando también, por ejemplo, los intentos del Estado que ha tenido para acelerar los procesos de desalojo, ya que a nivel judicial, por más intentos que se han hecho de convertir el proceso de desalojo en un proceso sumario, en un proceso rápido, lamentablemente, en la práctica judicial, un proceso de desalojo no tiene sentencia en primera instancia siendo muy rápidos, en 8 meses puedes tener una sentencia de primera instancia. De ahí se apela y en segunda instancia la puedes tener al año. Y puedes ya en segunda instancia obtener sí una medida cautelar que en mejor de los casos puedes tener la recuperación posesoria de un bien teniendo suerte en 10 o en 11 meses, ¿no? Sin embargo, en el sistema, a pesar, de esos intentos, el proceso de desalojo a nivel judicial no es tan rápido como se esperaba. También se promulgó la ley 30933, que creo yo, para mí mal llamada ley de desalojo exprés. Unos profesores o notarios extranjeros que llegaron acá hace 4 o 5 años, o en los últimos años del gobierno de Ollanta Humala, en donde se daban también o se dieron otras normas en beneficio o ampliando las facultades de los notarios, y ahora conversando de esta ley, nos parecía pues que estas leyes han sido dadas por notarios, ¿no? Porque en realidad lo único que hace esta ley, a mi criterio, es darle trabajo a los notarios, pero no soluciona en sí el problema de la celeridad de un desalojo. Porque si bien es cierto, nos vende algo bonito esta ley, en donde uno puede ir en plazos bastante cortos, en menos de un mes, poder obtener la recuperación del bien, ¡oh sorpresa! Si la parte no quiere entregar voluntariamente el bien, tienes que recurrir nuevamente al Poder Judicial para obtener la ejecución de lo que obtuviste en vía notarial. Y finalmente lo que se hace es gastar dinero ante el notario y nuevamente ir al sistema judicial para la ejecución, ¿no? En el tema arbitral, ¿cómo podemos obtener un desalojo eficaz? Como también hablaba el profesor Jorge Beltrán, nosotros ya sabemos que para que las partes puedan someterse a la jurisdicción arbitral, ya puede ser al momento constitutivo de la relación contractual entre las partes, es decir, que al firmar el contrato de desalojo, allí podrían pactar la cláusula arbitral, o en un momento posterior, en el momento de ejecución del contrato, o incluso antes de cualquier controversia, en cualquier momento las partes pueden someterse a un proceso arbitral, ¿no? Entonces, parte de la voluntad de las partes. Si las partes no quieren, no hay forma de que voluntariamente una de las partes vaya a la jurisdicción arbitral, sino ambas partes tienen que estar de acuerdo, o las partes intervinientes. Ya lo han dicho el profesor Beltrán y el doctor Vidal, que sí, en un arbitraje, el árbitro o el tribunal arbitral tiene la facultad de disponer el desalojo. Por supuesto que sí, no, porque, ojo, el artículo 67 de la ley arbitral señala que el árbitro tiene la facultad de ejecutar su propio laudo. Obviamente, para ejecutar el propio laudo se necesitan 2 condiciones. Primero, que las partes lo hayan pactado
en la cláusula arbitral o en cualquier acuerdo posterior. O de tratarse de un arbitraje ad hoc, en un arbitraje ad hoc, en las reglas arbitrales las partes pueden acordar. Si no lo acordaron en el pacto arbitral, lo pueden acordar en las reglas arbitrales, que el árbitro o el tribunal tenga la facultad de ejecución. O por su defecto, al tratarse en un caso de arbitraje administrativo, se podría también, si el reglamento arbitral establece la facultad de ejecución, muy bien un árbitro o un tribunal puede disponer que el laudo o en un desalojo, o un laudo que disponga un desalojo, lo ejecute el árbitro. Como ya lo han advertido también, el problema es si las partes no lo quieran cumplir. Ahí ya es manejo de las partes. Como el caso que voy a comentar en mi segunda intervención, bien el árbitro puede, y ese es manejo sí de la parte vencedora, de ir donde la parte, persuadir de alguna forma y lograr que la otra parte le entregue la posesión que un árbitro puede en una actuación fuera digamos, de la audiencia arbitral o fuera del local arbitral, si se quiere llamar, ir in situ y pedir la recuperación, la entrega a quien venció en el proceso arbitral. Es totalmente posible. Ya comentaremos en mi segunda intervención un caso que se pudo lograr la recuperación de un predio en ese sentido. Bueno, creo que también he sido estricto con el tiempo. Hasta aquí mi primera intervención. Bueno, agradecemos al doctor Guillermo Chan y ahora damos pase al doctor Marcos Rodríguez, quien es abogado por la Universidad de Lima y magíster en Derecho Empresarial por la misma universidad, agente de aduana titulado. Se ha desempeñado como asesor de la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal, asesor legal de Géminis, Agencia de Aduanas, agencia miembro de la Corporación de Logística Integral CLI. Actualmente participa activamente en procesos arbitrales, tanto ad hoc como institucionales, actuando como árbitro único e integrando tribunales arbitrales en asuntos comerciales y de contratación estatal. Integra la nómina de árbitros del OCE y de los siguientes centros de arbitraje: UCP, Colegio de Ingenieros del Perú, Colegio de Abogados de Lima y Ministerio de Justicia. Además, se ha desempeñado como expositor en materia de arbitraje en instituciones públicas, como Ministerio Público, OCITRAN, Colegio de Abogados de Lima, y es docente de cursos de negociación y manejos en conflictos en la Escuela Superior de Policías, ESEPUL. Adelante, doctor Marcos Rodríguez. A ver, muchas gracias por la invitación. Agradezco al Instituto Peruano de Derecho Civil que encabeza mi amigo Roger Vidal y bueno, grato de compartir con mis colegas este tema que es bastante interesante y controvertido a la vez. Yo también quisiera hacer unas reflexiones al respecto sobre el tema que nos convoca. Y quería comenzar con lo siguiente. Siempre que tengo la oportunidad de mencionarlo, como esta vez lo hago, ¿no? Hace un tiempo atrás se entrevistó al que hoy obviamente es un expresidente de la Corte Superior de Lima, y entre las muchas preguntas que se le hicieron, estaba aquella de que por qué el Poder Judicial es lento, ¿no? ¿Qué pasa de que la carga procesal cada año aumenta? Y él respondió en forma muy concreta algo que me llamó la atención por lo claro que fue en la respuesta y que me gustaría transmitir. Él dijo, el Poder Judicial es lento y cada vez recibimos más carga procesal por dos cosas. La primera de ellas señaló que existe, y eso también creo que los que estamos acá hemos podido constatar, existe un denominado abuso del derecho de apelación. Definitivamente eso es una situación generada por los propios abogados, ¿no? Que frente a una situación desventajosa para sus intereses o el de su cliente, aplican esta apelación, que es un derecho, pues, o una garantía de la Administración de Justicia. Es decir, detectó que había demasiadas apelaciones innecesarias que precisamente alargaban los procesos judiciales, y más aún en procesos destinados al desalojo de un inmueble. Y la otra razón que dio de que la carga procesal aumentaba o que el Poder Judicial tenía una fama de ser lento es lo que quizás nos convoca ahora, un desconocimiento de la existencia y funcionamiento del arbitraje. ¿Esto qué significó, al menos, no? Que muchas de las personas de a pie, los ciudadanos, los propietarios de inmuebles,
para casa habitación, locales comerciales, instintivamente tenían como una salida a un eventual problema de desalojo el Poder Judicial. El Poder Judicial y no más que el Poder Judicial, habiendo otras alternativas, como por ejemplo el arbitraje, ¿no? Entonces, yo creo particularmente que el arbitraje todavía queda en la gran mayoría de personas como una figura poco conocida, ¿no? Sobre las cuales existen una serie de prejuicios, como por ejemplo que el arbitraje es caro, que solamente está diseñado no para un propietario de un inmueble, para casa habitación o un alquiler pequeño, sino el arbitraje está diseñado para controversias complejas, cuyos montos dinerarios son elevados, donde participan empresas solamente, y eso no es así, pues, ¿no? La idea es que el arbitraje, pues, está al alcance de todos los ciudadanos como una herramienta de administración de justicia. Cierto es también que los propios abogados colaboramos a que exista todavía este desconocimiento del arbitraje. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros, al ser consultados por un propietario, al elaborar un contrato de alquiler, un contrato de comodato o cualquiera que eventualmente pueda originar a futuro un desalojo, tenemos en gran medida una especie de idea de que solamente el Poder Judicial nos va a ayudar a desalojar a un inquilino cuando ocurra la circunstancia para desalojarlo, ¿no? Y lamentablemente ahí tocamos el tema del Poder Judicial como si fuese la única alternativa, ¿no? Y por lo que acabo de señalar, esa alternativa pues no es la única, ¿no? En mi práctica profesional he visto que el arbitraje como el mecanismo que puede conducir a un propietario a lograr que pueda su inmueble ser restituido, es decir, que el inquilino pueda desalojarlo, es un camino un poco más flexible y es un poco más, busca más que todo acercar en el tiempo la decisión final. ¿Cuál es la decisión final? De desalojar pues al inquilino, ¿no? Pero repito, este desconocimiento de alguna manera impide y abona a que siempre vayamos al Poder Judicial. Lo cierto es que nuestro legislador también ha dado otras herramientas para facilitar un poco el proceso de desalojo, ¿no? Tenemos ya de por medio el tradicional recurrir a un juez del Poder Judicial para que desaloje a un inquilino, ¿no? El arbitraje a través de los arbitrajes, y tenemos herramientas más novedosas, ¿no? Como modificaciones vinculadas, por ejemplo, al denominado allanamiento adelantado, ¿no? En lo que se procura es que de antemano las partes se ponen de acuerdo para que de llegar el momento, el inquilino moroso, o en todo caso el precario, pueda abandonar el inmueble, ¿no? O la última herramienta legal que ha dado el legislador, ¿no? Que es el denominado desalojo expreso, el desalojo con intervención notarial. Y al parecer yo creo, en mi práctica he visto que la sensación del propietario de ver protegida su propiedad de estas personas, los inquilinos morosos o los precarios que creen que pueden estar eternamente sin ninguna contraprestación, se torna un poco complicada, a pesar de que existen varias herramientas, ¿no? Y la sensación también que yo percibo es que la comunidad, nosotros los ciudadanos, percibimos que ninguna de estas herramientas funciona. Y no funciona, no funciona porque al final hay que recorrer mucho camino, muchas veces engorrosos, con gasto de tiempo y de dinero, y sobre todo la resistencia frente a la decisión final, sea judicial o arbitral, ¿no es cierto? O eventualmente la de un notario, de invitar al inquilino a que desaloje, que este no hace caso simplemente, ¿no? Simplemente o llanamente permanece hasta que se produzca una situación extrema, que es que venga la autoridad judicial acompañada de la autoridad policial para emplear la fuerza pública, ¿no? Entonces creo que también es un tema de, y esto es una apreciación muy personal, es una apreciación de, es una cuestión de cultura también, ¿no es cierto? ¿No? Esto no ocurre en otros países, ¿no? Es decir, un inquilino que ve concluido su contrato de arrendamiento, lo primero que hace es comunicarse con el propietario y decirle, bueno, ha terminado mi vínculo contractual, estoy al día en las prestaciones que debo y me retiro, ¿no? Pero acá no. En el Perú la situación se torna complicada porque el inquilino suele quedarse con mucha frecuencia usufructuando el inmueble sin pagar ningún tipo de contraprestación. Entonces,
La sensación final que particularmente tengo es que ninguna de estas herramientas suele ser la idónea para desalojar a un inquilino moroso o un inquilino o un precario, aquel que está ocupando indebidamente un inmueble, sea para casa habitación o sea para un local comercial. Pero más aún se ahonda esto cuando se trata de casa habitación, porque definitivamente ahí hay un usufructo pleno, y más aún en pandemia ahora, donde se ha dado bastante, más que nada el uso precisamente del inmueble alquilado. Sin embargo, a pesar de que existen estas herramientas, yo particularmente creo que el arbitraje puede, como ya lo han dicho los doctores que me han antecedido, ser un mecanismo un poco más idóneo. No quiero decir el mejor que los otros, simplemente algo que nos puede servir o ser de mayor utilidad al fin del propietario que busca la restitución de su inmueble, ¿no? Pero repito, ¿en cabeza de quién está optar por el arbitraje y no recurrir al Poder Judicial? Está precisamente en los propios abogados, que cuando de repente son convocados a redactar contratos de arrendamiento o asesorar a alguien propietario que quiere arrendar, definitivamente se preocupan mucho de establecer penalidades, se preocupan mucho por establecer las contraprestaciones tanto de una como de otra parte, pero pierden un poco el tema, el horizonte en qué va a pasar o qué camino tomar si es que llega el punto en que hay que desalojar al inquilino. Yo siempre he dicho que cuando dos personas, un propietario y un inquilino, se juntan al comienzo, todo es felicidad, ¿no? Y lo más preocupante para ellos, o lo que genera la mayor preocupación, es que firmen el contrato. No se preocupan mucho qué va a pasar si es que estamos en un punto en el que hay que desalojar o yo como inquilino tengo que abandonar el inmueble, ¿no? Y es ahí donde surge, creo yo, un punto en el que se complica esta situación del desalojo cuando llega el punto controvertido, ¿no? Y repito que los abogados somos los llamados a establecer el mecanismo más idóneo para facilitar el camino que nos lleve eventualmente a cumplir el objetivo del propietario, es decir, que me devuelvan el inmueble, ¿no? Entonces, he visto también que muchos propietarios pasan por alto la contratación de un abogado, ¿no? Muchas veces creen que optando por un modelo que pueden encontrar con suma facilidad en el Internet, les va a servir para regular su vínculo contractual con el inquilino de la mejor manera. Pero vemos que no es así, porque cuando surge el problema, ahí realmente surge un problema mayor. ¿Qué herramienta de todas las que tengo a la mano me va a servir para poder desalojar? Particularmente y en mi práctica, como también lo han revelado el doctor Guillermo Chan, el doctor Jorge Beltrán Pacheco y el presidente del instituto, Roger, el arbitraje dentro de estos mecanismos pareciera de que es de mayor utilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente es una sola instancia, evitamos ese vicio que denunció el entrevistado en el comentario inicial que hice, de que existe un abuso en el recurso de apelación, el arbitraje solamente de una sola instancia, ¿no es cierto? El árbitro puede fácilmente ejecutar sus propias decisiones, en este caso desalojar, pero llegar hasta un punto en que de repente ya no puede intervenir porque requiere de la fuerza pública, que esa solamente la puede emplear un funcionario jurisdiccional acompañado de la policía, ¿no es cierto? Otra ventaja que puede ofrecer el arbitraje, como bien mencionó Roger, es que la suma de las pretensiones no colisionan dentro de un arbitraje. Lo que sí ocurre en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Donde para poder pedir devolución del inmueble más una penalidad o más el cobro de los arriendos no pagados, supone en principio que se puedan emplear más de un proceso judicial. Eso no ocurre en el arbitraje. En el arbitraje, la parte demandante, el propietario, por cierto, tiene una gran ventaja de poderle pedir al árbitro, ¿no es cierto?, esta serie de pretensiones, ¿no? Donde no va a haber ningún tipo de restricción legal, como existe, por ejemplo, a nivel judicial, para que el árbitro, pueda resolver finalmente los pedidos del propietario. Entonces, pareciera que existe una serie de ventajas que, reitero, por desconocimiento de la población, ¿no es cierto?, de los propietarios que desean, de alguna manera, alquilar sus inmuebles, no se aplica, ¿no? Lo cierto es que, finalmente, existen centros de arbitraje, como por ejemplo el Centro de Arbitraje Arbitra Perú del Ministerio de Justicia, del cual quizás Marco Zamata, nuestro amigo y colega, nos va a querer hablar, que facilitan
a los propietarios que quieren desalojar, definitivamente, pues, los servicios que brinda el Centro de Arbitraje Arbitra Perú, un centro arbitral que está dedicado en gran medida, espero que él también pueda confirmarlo, a desarrollar arbitrajes destinados o con pretensiones de desalojo, pago de arriendos y etcétera, ¿no? A un costo realmente bastante accesible para todos, ¿no? Tanto para el propietario que desea iniciar el proceso arbitral o para todos aquellos terceros que estén de alguna manera involucrados, ¿no? Entonces, para ir terminando, yo quisiera invitar a todos que puedan utilizar la herramienta del arbitraje para esta pretensión específica, que es la del desalojo, ¿no? En vez de ir al Poder Judicial con las taras que podemos encontrar, podríamos optar por el arbitraje. Y el arbitraje nacerá desde el mismo momento en que se elabore el contrato de arrendamiento o de inquilinato, ¿no? Donde se pueda insertar la cláusula convenio arbitral que derive a que la solución, que el camino a tomarse para desarrollar o concluir un desalojo sea el arbitraje, ¿no? Entonces, yo creo particularmente que todas las herramientas que tenemos a disposición para desalojar a alguien, todas tienen en alguna medida unas falencias, unas más que otras, definitivamente. Pero particularmente, y esta es mi opinión, creo que el camino del arbitraje, ¿no es cierto?, ofrece una mayor ventaja que, por ejemplo, la toma del camino del Poder Judicial para el mismo fin, es decir, el desalojo. Y reitero, la idea de por qué no se opta por el arbitraje para este propósito, por desconocimiento, básicamente por desconocimiento, ¿no? Entonces, de ahí a la invitación a los abogados especialistas en materia civil que elaboran contratos de esta naturaleza, que puedan apostar por el arbitraje cuando toque de repente elaborar un contrato de arrendamiento y que obviamente pues presente en su ejecución algún problema que termine, por ejemplo, en una controversia que alguien tenga que dilucidar. Pero espero que sea el árbitro, no un juez del Poder Judicial, ¿no? Entonces, yo creo que existe varias herramientas, lamentablemente, y esto también es una opinión muy personal, la sensación al final que queda es que ninguna es de mucha utilidad práctica, no es rápida, no es expeditiva. Pero creo que el arbitraje sí, de todas estas que tenemos a la mano, nos podría brindar, ¿no es cierto?, una ventaja comparativa respecto de los otros mecanismos. Y para ir terminando, es algo que también he rescatado de la práctica, en que me he permitido ver que cuando se emplea el arbitraje para buscar el desalojo de un inquilino, de un precario, ¿no es cierto?, es el propio demandante quien un poco ata de manos al árbitro por la forma en que propone sus pretensiones, que si bien, a diferencia del Poder Judicial, son pretensiones que pueden ir en forma conjunta, sin ningún tipo de colisión, la forma en que lo proponen, que en mi opinión evidencia una falta de asesoría por parte de al menos de un abogado, ¿no es cierto?, de alguna manera también dificultan, reitero, la labor del árbitro, y muchas veces ocurre que lo que se busca con el arbitraje termina siendo un poco contraproducente con lo que buscaba el propietario, pero no porque no le falte el derecho. Básicamente ocurre por la forma en que propone, la forma en que presenta sus pretensiones al árbitro. Y eso es una situación que definitivamente debe corregirse y creo yo debe ser corregida con la contratación o pedir la asesoría de un abogado en este aspecto, ¿no? Entonces, he querido dar, para terminar mi tiempo también, una serie de reflexiones sobre este punto que de repente podré complementar en la segunda rueda de intervenciones. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Marcos Rodríguez y damos paso al doctor Marco Antonio Zamata. El doctor Marco Antonio Zamata es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en Derecho Constitucional, Procesal y Arbitraje, procurador del Gobierno Regional de San Martín y ex coordinador y secretario técnico del Centro de Arbitraje Popular Arbitra Perú. Damos pase al doctor Marcos Antonio Zamata. Adelante, doctor. Bueno, buenas noches con todos. Bueno, espero que se me escucha. Sí, ¿no? Hablar para mí sobre el arbitraje, obviamente que está vinculado principalmente a los procesos de desalojo, ¿no? Durante la experiencia que hemos tenido, ¿no?, llevando arbitrajes y al año, más o menos unos 70, 80 arbitrajes al año, en el Centro de Arbitraje Popular Arbitra Perú, vemos que la mayoría de los casos son de desalojo. O sea, hasta el día de hoy,
el arbitraje todavía sirve como una herramienta eficaz para resolver conflictos en torno al desalojo. Ahora, ¿por qué? Y yo me he preguntado, ¿por qué todavía seguimos utilizando el arbitraje para el desalojo? Porque a pesar de que hay muchas modificatorias, ha habido muchas normas, ¿qué es lo que quieren las personas? ¿Qué es lo que quiere la población en torno al desalojo? Quieren un resultado, las personas quieren un resultado que es el desalojo y el lanzamiento del inquilino que no paga, que de repente se le venció el contrato o de repente que quede en la calidad de precario. Entonces el resultado es el despojo de la posesión. Entonces, ahora la ley del desalojo notarial ha dado algún tipo de resultado sobre eso, a pesar de que ha sido pues, publicada en todos los distintos medios de comunicación. Hasta el día de hoy no conozco, al menos particularmente, algún caso en el cual se haya desalojado una persona a través del desalojo notarial. Más bien han escuchado críticas sobre esta ley, ¿no? Porque principalmente te exigen muchos requisitos para que tu contrato en principio se inscriba en una notaría. No todas las notarías tienen este registro de contratos de arrendamiento, ¿no? Y al momento de, obviamente, los costos también son onerosos. Entonces, vemos una realidad distinta en nuestro país, donde muchos inmuebles ni siquiera están en registros públicos, o que los alquileres son sobre departamentos, son sobre cuartos que no están independizados, ¿no? Eso lo digo a nivel nacional. Entonces, yo al menos creo que esta ley de desalojo notarial ha sido pensada bien, como formalizados, legalmente inscritos, y para las personas que de repente tienen recursos económicos para poder invertir en los gastos notariales. Entonces, no está pensada esta ley, es una opinión personal, para la gran mayoría de las personas, para la gran mayoría de peruanos, sino para unas pocas personas. Ahora, sobre el tema del allanamiento futuro, también hay una problemática sobre la cláusula de allanamiento futuro. ¿Por qué? Porque una vez que se produce un conflicto, y está esta cláusula, necesariamente el propietario va a tener que recurrir a un proceso judicial. Y al momento de recurrir a un proceso judicial, ahí se entrampa la situación. Entonces, vemos que todo lo que tenga que ver, principalmente con que recurrir a un proceso judicial y obtener un resultado, va a generar un poco de lentitud en la eficacia, digamos, como dice el doctor Beltrán, en obtener una respuesta. Y más aún en tema de salud. Lamentablemente es así, esa es nuestra realidad, ¿no? Lamentablemente la mayoría de los procesos que van al órgano jurisdiccional, al Poder Judicial, de repente por la sobrecarga o por muchos factores, no podemos obtener un resultado eficaz y rápido. ¿Qué es lo que pasa en el arbitraje, por ejemplo? En el arbitraje sí se obtiene un resultado, se puede obtener, por la experiencia que he tenido ahí en Arbitra Perú, se puede obtener un resultado de 3 a 4 meses, o incluso hasta antes, dependiendo de la complejidad del asunto. Se obtiene un resultado en el tema de ganar un derecho que de repente en un proceso judicial puede obtenerlo en 3 o 4 años en todas las instancias. En cambio, en el arbitraje, una vez que surge conflicto, se presenta una solicitud de arbitraje, muy al margen de la demanda y concertación y una audiencia, se puede obtener un laudo en un corto tiempo. Como digo, este proceso que no debe ser muy complejo tampoco, ¿no? Y eso no solamente lo vemos en Arbitra Perú, sino que también hay otros centros de arbitraje que también hacen procesos de desalojos, en los cuales sus procesos de desalojo son simples, son flexibles, son ágiles. Obviamente que en Arbitra Perú, por los costos, es un arbitraje pues, popular, que con un costo pues, de 300 soles te puede costar todo el proceso de desalojo, sin la necesidad de un abogado incluso. Entonces, esta alternativa del arbitraje, yo creo que sí es factible, es positiva, pero tiene que darse algunos ajustes también. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la experiencia que hemos tenido ahí en Arbitra Perú? Es de que muchos de los procesos de desalojo, por ejemplo, si entran 100, no todos terminan en laudo. No es que todos van a tener que esperar hasta el laudo y que luego el laudo van a tener que ejecutarlo ante el Poder Judicial, no. Sino que a veces, muchas veces, por la experiencia, es de que al mismo traslado de la solicitud o antes de una audiencia de instalación, ya los inquilinos se han retirado. No todos los procesos terminan en un laudo o en un derecho ganado de la parte propietaria. ¿Y por qué sucede eso? A veces, y también me he puesto a pensar en esas circunstancias, pasa de que cuando el inquilino a veces recibe una notificación del Poder Judicial con una admisoria de un proceso de desalojo,
considero que piensa, bueno, se ha ido al Poder Judicial, consulta con un abogado, bueno, esto tiene para rato. Entonces, pero eso no sucede cuando de repente te llega una notificación de un proceso arbitral. Primero, por un tema de desconocimiento. Segundo, porque no solamente te llega una notificación un día, sino la semana siguiente te está llegando la siguiente, y luego es más rápido, por las mismas circunstancias que no, los centros de arbitraje se dedican exclusivamente a dar este servicio. Entonces, si el inquilino ve que todas las semanas le están llegando notificaciones, documentos de un centro de arbitraje en la cual ya es inminente el tema del desalojo, prefiere retirarse. A veces prefiere retirarse, y así ha pasado, por la experiencia que le digo, en casi la mitad de los casos que se han tramitado en Arbitra Perú. Por la agilidad, por la rapidez, por la flexibilidad que se ha manejado en el tema de los desalojos ahí en este centro de arbitraje. Y yo creo que esa es una alternativa buena, el arbitraje para desalojar a una persona, pero que también se tiene que hacer un ajuste, porque hay personas que son renuentes a salir del domicilio hasta el final, esperan el laudo, y a veces asesoran con un abogado, y dicen, bueno, el laudo, y la propietaria a veces tiene que ir a ejecutar este laudo en el Poder Judicial, porque, bueno, el árbitro no tiene la facultad de utilizar la fuerza pública, o sea, la policía, para poder lanzar a esta persona. Entonces, es ahí donde se tiene que hacer una ajuste, ya como una manera propuesta, de que estos laudos, en tema de desalojo, pues ya no vayan a un nuevo proceso de ejecución del laudo en el Poder Judicial, sino que basta con un admisorio que sea inimpugnable para que se produzca el lanzamiento, o alguna resolución judicial. Al igual que de repente estos temas de desalojo que se resuelven a través de un acta de conciliación, que ya no vayan pues nuevamente a un proceso de ejecución de acta de conciliación, no. Simplemente ya la decisión está tomada, el caso ya está resuelto, solamente se tiene que lanzar y punto. Ya no hay más derecho que discutir en ese tema. Porque después de haberlos hecho recurrir a través de un proceso arbitral, que puede ser muy rápido, pero luego te va a seguir a un tema de Poder Judicial o a un proceso judicial de ejecución del laudo, ahí es donde hay una deficiencia, considero normativa, que se tiene que ir a ajustar. Si se ajusta ese panorama, yo creo que el arbitraje, como una alternativa para resolver los conflictos de desalojo, va a ser pues la primera opción. No solamente por la flexibilidad, la rapidez y la eficacia que la va a tener con este resultado, sino que también, como dijo el doctor Rodríguez, acá se resuelven todas las pretensiones. No estamos en la discusión de que, no, este es precario, tiene que ir al proceso especial, que al juzgado especializado, no tiene que ir a paz letra. No, acá no estamos en una discusión de que cómo ha sido el tema de la causal de desalojo, no. Sino que acá esa discusión ya no está acá ya, porque todo va a ir al tema del arbitraje. Y todo se resuelve acá. Tanto el pago de soles, tanto el desalojo, el pago de los costos, las costas, las penalidades. Todo se resuelve a través del arbitraje, a través de un laudo único, en el cual este laudo pues, va a ser ejecutable. Bueno, tendría que ser ejecutable de forma inmediata, ¿no? No podemos ir a otro proceso ya judicial, iniciar un nuevo proceso desgastando a la población, ¿no? Para poder obtener un resultado, o digamos la eficacia que tanto se quiere. Entonces, en ese sentido, yo considero, y sí participo bastante, soy pro arbitraje en tema de desalojo, sé que tiene deficiencias que se tienen que ajustar en adelante, pero hasta el momento no hay otra alternativa todavía mejor. No hay otra alternativa mejor que me digan, ¿sabes qué? Con esto yo ya puedo desalojar a una persona sin ir a un proceso judicial. Todavía no la tenemos. Entonces, y considero que el arbitraje tampoco tiene esa alternativa de eficacia que sí podría tenerla en su momento, si se hacen estos ajustes normativos. Ahora, dentro del arbitraje, como le digo, por la experiencia misma, a veces por desconocimiento de las personas, necesariamente tiene que haber una cláusula arbitral incorporada dentro de un contrato. Comparto la opinión del doctor Rodríguez cuando indica que al momento, los abogados a veces, al momento de elaborar un contrato, deben orientar a una población, ya deben ver más allá, digamos, ¿no? Deben ver el conflicto, no solamente fijarse en el tema de las penalidades, o de repente las garantías, sino que ver cómo vas a desalojar a una persona, cuál va a ser la vía correcta, ¿no? Y bueno, las cláusulas de arbitraje están publicadas en la página web, bueno, tanto del Ministerio de Justicia como también de otros centros de arbitraje, que pueden ser muy útiles, ¿no? Y bueno, la población sí tiene que ver el tema de los costos, ¿no? Que un desalojo pues no te cueste más de la renta, por lo menos, ¿no? Si la renta pues vas a cobrar por un desalojo, vas a cobrar 2.000, 3.000 soles, el arbitraje te puede costar 10.000 o 20.000 soles.
Eso es algo, pues, que no debe ocurrir, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí considero todavía que Arbitra Perú es una alternativa, ¿no? Para poder resolver estos conflictos de desalojo. Bueno, muchas gracias, Roger. Espero mi segunda intervención. Eso es todo por el momento. Agradecemos al doctor Marco Antonio Zamata y damos pase al doctor Alexander Alarcón. El doctor Alexander Alarcón es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, estudiante de la maestría de Derecho Civil de la PUCP, la Pontificia Universidad Católica del Perú, asistente judicial de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, miembro principal del Grupo de Estudios de Derecho Inmobiliario, GEDI, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ex asistente de cátedra en el curso de Derechos de los Contratos, parte especial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Damos pase al doctor Alexander Alarcón. Adelante, Buenas doctor. noches. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, doctor, se le escucha. En primer lugar, agradecer al presidente del Instituto Peruano de Derecho, el doctor Roger Vidal, que también es un buen amigo. En segundo lugar, expresar también mi más amable saludo al doctor Beltrán Pacheco, que ha sido mi profesor en la universidad. Y también he notado de las exposiciones de los panelistas que han defendido el desalojo arbitral, por lo cual para mí va a ser con mayor agrado defender el proceso judicial de desalojo. Algunos dirán, porque trabaja en el Poder Judicial, pues va a defender el desalojo. Realmente no. Realmente los que litigan se podrán dar cuenta que el gran problema del desalojo en sede judicial es pues la demora en los procesos, y eso no solamente es un problema, como lo ha señalado uno de los panelistas, sino que también es un problema institucional, puesto que la demora existe desde los órganos de primera instancia. Yo, al menos que tengo la oportunidad de trabajar en una sala civil, de los 5 procesos que vemos en una semana, 3 serán desalojo. Una vez le hice la pregunta a la presidenta de la sala, ¿por qué es que no vemos más expedientes judiciales? Y me dice, los expedientes se quedan entrampados en primera instancia. En primera instancia, como todos sabrán, existen miles de expedientes. Uno, si es que recorre el despacho judicial de los jueces de primera instancia, se dará cuenta de que uno ni siquiera puede pasar por el despacho, porque existen miles de expedientes. En cambio, en la sala la situación es muy diferente. Existen pocos expedientes, pero a pesar de eso, existe demora también en el trámite judicial en segunda instancia. El segundo problema es el desconocimiento por parte de los jueces, no digo de la mayoría, digo de la mayoría, existen algunas excepciones, de las categorías sustantivas y procesales. Por ejemplo, para referirme al desalojo por posesión precaria, existe mucha problemática en torno a este tipo de desalojo. Como bien lo ha referido el doctor Beltrán, en sede jurisdiccional, no conocen realmente quién es el precario. Tenemos una definición legislativa, que es el artículo 911 del Código Civil. El 911 del Código Civil es claro: el poseedor precario es aquel que no tiene título, o cuando teniendo título esté afenecido. Estos dos conceptos que engloban la definición de poseedor precario nos permiten determinar que el poseedor precario es aquel que no tiene derecho alguno a estar en posesión del bien, nada más. El derecho, según el ordenamiento jurídico, le ha denominado título. En una investigación reciente que he estado realizando, he tenido por finalidad establecer realmente qué cosa debe entenderse por título en la posesión precaria. Y podemos estar en la presencia de un supuesto de ausencia absoluta de título, como por ejemplo en el caso del usurpador, o también, habiendo existido título, esto puede ser un título inválido, ya sea en la categoría de nulo o anulable, o incluso, siendo un título válido, puede ser un título ineficaz. Estas categorías que les estoy mencionando, la mayoría de jueces lo desconocen. En la segunda parte de mi intervención voy a comentarles un caso y la forma como ha sido resuelto, para efectos de que los que nos están viendo también puedan considerar al desalojo judicial como, utilizando términos constitucionales, como una vía igualmente satisfactoria. No dudo que el desalojo arbitral también sea una vía adecuada. Sin embargo, la mayoría lo ha mencionado, siempre y cuando exista un convenio arbitral.
El año pasado, en el 2019, tuve la oportunidad de participar en un pleno jurisdiccional nacional, civil y procesal civil, en el cual se discutió el tema tan polémico del desalojo entre familiares. El desalojo entre familiares no se podría ver en sede arbitral, por lo tanto se tendría que ver en sede judicial, de todas maneras. Y felizmente en este pleno jurisdiccional se llegó a la conclusión de que la sola relación familiar no constituye título que justifique la posesión del bien al familiar, sino que en todo caso, pues el familiar tiene que tener un título negocial o título normativo. Recordemos que la naturaleza del título puede ser tanto negocial, esto es, derivado de un negocio jurídico, o puede tener fuente normativa. Como les venía diciendo, en sede judicial se han dado muchos problemas. Existe un pleno casatorio que se refiere al desalojo por posesión precaria. Sin embargo, posteriormente este pleno casatorio ha sido interpretado de muchísimas formas, tanto por la doctrina nacional, así como por el propio Poder Judicial. ¿Ustedes se imaginan que si se convocó a un pleno casatorio con la finalidad de uniformizar determinados criterios, y aún así existan plenos jurisdiccionales que traten de interpretar ese pleno casatorio? Realmente, en la actualidad, eso constituye un caos, porque muchas veces se han dado soluciones contradictorias, incluso contrarias al propio pleno casatorio, uno de los cuales es, por ejemplo, el que mencionaba el profesor Beltrán, y los que han mencionado casi la mayoría de ponentes. ¿Qué sucede si es que nos encontramos en el marco de un contrato de arrendamiento y pues ya venció el contrato de arrendamiento? Supongamos un ejemplo, un contrato de arrendamiento a plazo determinado, ya venció el plazo y el arrendatario se encuentra en posesión del bien. Si aplicamos estrictamente, por ejemplo, el artículo 1700 del Código Civil, solamente el cuarto pleno ha señalado que constituye precario cuando se le remite, mediante comunicación indubitable, los órganos jurisdiccionales lo han entendido como carta notarial, y de este momento ya devendrá en precario. Pero ¿cuál es el problema que se ha generado? El Poder Judicial ha dicho, en un pleno jurisdiccional nacional del 2017, una vez que ya le remitiste la carta notarial al ex arrendatario, ya no es posible demandar vencimiento de contrato. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no es posible demandar vencimiento de contrato? Existe un hecho objetivo, el contrato ya venció. El contrato, según el artículo 1699 del Código Civil, cuando nos encontramos ante un contrato de arrendamiento de duración determinada, vence pues al término del plazo. ¿Por qué limitar al justiciable a demandar solamente desalojo por posesión precaria y no demandar desalojo por vencimiento de contrato? Recordemos que en la mayoría de arrendamientos los montos de la renta son ínfimos, son montos muy pequeños. Entonces, esto habilita, en el caso de que se optara por la tesis de que podemos accionar por vencimiento de contrato, a que el desalojo lo vea un juez de paz letrado, y en cuyo caso, pues la última instancia solamente sería el juzgado especializado. Sin embargo, lo que ha hecho el Poder Judicial es, como en un comentario lo vi acá en el presente Zoom, que para el Poder Judicial todo es precario. Creo que esto realmente no debe ser así. Yo considero que sí es posible defender el proceso judicial de desalojo por posesión precaria, siempre y cuando se tengan bien en cuenta las categorías jurídicas sustanciales y también procesales. Y con esto ya voy a terminar, porque el caso que les voy a comentar en la segunda parte de mi exposición es un caso en el cual que el desalojo sea tramitado por vía sumarísima no es impedimento para que se pueda analizar la validez o la eficacia del título del demandado, y que esto va a tener mucha incidencia en el proceso de desalojo por posesión precaria, porque determinará si es que se declara finalmente fundada o infundada la demanda. Considero también que ya no es posible actualmente, solamente para el proceso de desalojo por posesión precaria, analizar los fundamentos del cuarto pleno que ha tratado el tema,
sino que también se tiene que hacer una interpretación conjunta con lo establecido en el 9º pleno casatorio, que habla sobre el tema de que a pesar de que la vía sea sumarísima, el sumarísimo no implica que sea un proceso sumario, sino que es un proceso plenario rápido. Sobre esto me voy a pronunciar en la segunda parte de mi exposición. Muchas gracias. Buenas noches. Agradecemos a cada uno de los participantes y pasamos a la siguiente ronda, que constará de 5 minutos para que cada uno de los ponentes den sus apreciaciones y sus conclusiones respecto del tema que nos trae hoy reunidos. Damos pase al doctor Jorge Beltrán Pacheco y le otorgamos 5 minutos para que pueda dar sus apreciaciones. Doctor, adelante. Muchísimas gracias. A ver, corren los segundos. Primero, felicitar a todos los expositores por sus brillantes intervenciones. Me siento muy orgulloso de escuchar a personas que nos conocí desde su formación brillando con luz propia. Me refiero a ti, Alexander, con todo gusto. Señores, en general, número 1, tendremos un mejor país y tendremos un sistema mucho más efectivo, eficaz y eficiente cuando aprendamos una palabra que es fundamental y que los abogados hemos perdido. Disciplina. Disciplina con valores. Y lo estamos viendo en el chat, lo estamos viendo en las preguntas que hay por ahí. Hay algunas personas que no tienen otra cosa que hacer que simplemente incomodar a los demás. Entonces, el punto es ese. Disciplina. Si se han dado cuenta, el problema por el cual no se ejecutan las sentencias judiciales, no se cumple con los desalojos, nos llenamos de procesos, hacemos casos interminables, y al final la gente no respeta lo más elemental, porque el problema no está en los procesos, está desde antes. La noción de buena fe, que es la base de los contratos. La gente no respeta los contratos, no cumple con su palabra. Allí está el problema. Y todo lo demás es un derivado. Número 2. Estoy convencido que el arbitraje es una herramienta paralela que puede permitir un proceso ágil en circunstancias específicas. Yo soy árbitro, vi el nacimiento de Arbitra Perú, les comento, participé en los primeros eventos que difundió el Ministerio de Justicia sobre Arbitra Perú, y sé que se puede hacer muchas cosas. Pero mientras no tengamos normas claras en el Perú, y muchas de estas sean importadas y maltratadas. 2, mientras no tengamos abogados con disciplina, ordenados y respetuosos de la ley. 3, mientras no seamos directos en el mensaje, claros y concisos, y la gente entienda qué significa cumplir su palabra. Y por eso les hablaba del DNI electrónico. Que bloqueen. ¿Saben qué? Al peruano, que somos todos nosotros con orgullo, le es más efectivo cuando, entre comillas, le cogen el bolsillo. Nadie entendía que tenía que usar en accidentes de tránsito el cinturón de seguridad. Comenzaron las multas. ¡Uy! Todos. Nadie entendía que tiene que salir en este tiempo de pandemia con mascarilla. Multas. Tuvieron que crear la idea de las multas, que hasta ahora no han ejecutado ninguna. Todos con mascarilla. Pero igual, la gente sigue saliendo desordenadamente y contagiándose. Entonces es un tema de disciplina y cumplimiento. 3, rápidamente, no sé si me quedan ya segundos. 3, las nociones tienen que ser claras. Y es muy cierto, en el arbitraje, como hay una mayor afinidad, porque hay mayor diálogo entre las partes y los árbitros, un diálogo positivo, porque los árbitros y los abogados y las partes definen las reglas del arbitraje. Entonces, en ese contexto, es más trato directo, porque a veces llegar al juez es un largo camino, y con las agendas que tienen, peor aún. Yo la mayoría de los jueces los veo más en mis clases en la Academia de la Magistratura. Claramente que ahí no conversamos de procesos puntuales que yo estoy en trámite. Eso no se puede, por honestidad y por transparencia. Pero el punto está en que necesitamos reglas claras.
Por eso que no difundimos bien los mensajes. Y para terminar simplemente mi alocución, señores, necesitamos una cultura de paz. Yo pregunto a todos los estudiantes que están viéndome en este instante y que muy bien Roger sabe y así hemos generado las semillas desde las bases. ¿Cuántos en sus universidades tienen casos de simulación de arbitrajes? ¿Cuántos tienen incorporado dentro de sus cursos la cultura de paz? Aparte del tema de arbitraje, la cultura de paz, cómo solucionar los problemas conversando, dialogando, llegando a puntos que sean efectivos. Alexander, que ha sido mi alumno, sabe cuántas veces dialogábamos en clases que la mayoría de personas no entiende lo que está pasando. Y más aún, aleja la norma de la realidad. Entonces, me parece que esto puede habilitar muchos congresos y seminarios y actividades. Yo termino diciendo esto. Miren, tenemos 10 plenos casatorios civiles, ¿ah? 10 plenos casatorios civiles. Uno no está publicado y no se sabe si se publicará. Es el octavo. Hay que hacer ouija ese octavo pleno casatorio civil porque no se sabe si va a ver la luz. 2, tenemos plenos casatorios que están entre ellos confrontados. El primero con el noveno. Tuvo que el noveno cambiar los criterios para evaluar la nulidad o validez de los actos, del primero y el cuarto. El séptimo se pelea con el cuarto. El quinto se pelea con el octavo. El octavo no se sabe si está confundido con el noveno. Y al final, creo que va a necesitarse de un 11º pleno casatorio civil que ordene los 10 plenos casatorios anteriores. Las cosas hay que decirlas de manera clara. Tenemos que ordenarlas. Y como abogados tenemos esa función. Felicito a todos ustedes por la presencia en este evento y a Roger, ya que es mi súper gran amigo, que sabe, académico y también personal, sabe que estamos en esa brega, y felicito a los señores y espero vernos en algún arbitraje con las reglas muy claras y siempre buscando la solución eficaz, eficiente y efectiva. Gracias. Agradecemos al doctor Jorge Beltrán Pacheco y damos pase al doctor Roger Vidal Ramos. Doctor Roger, tiene 5 minutos para dar sus conclusiones y sus apreciaciones. Gracias, Adelante, Diego. Gracias. Bueno, como podrán advertir desde el momento que he intervenido, yo sí soy partidario de que el arbitraje tiene varios peldaños superior al llamarlo desalojo judicial. Y voy a ser bastante breve. A ver, en principio, como ya lo comentaron todos, los plenos casatorios, sobre todo vinculados al precario, ¿no?, a los derechos reales y en incidencia a las interpretaciones que se podrían establecer sobre el arrendamiento, son muy complejos. Con lo cual, si quieres resolver el contrato, quieres hacer el cobro de las rentas, siempre el tema del precario va a ser un problema, lo cual no sucede en el arbitraje, ¿no? Repito, es una vía procesal única, no es necesario estar aplicando los plenos casatorios. Es más, yo soy partidario que en arbitraje no se deberían de aplicar, la tónica es muy distinta a la de un juez, lo cual tampoco quita que puede servir como un tema de interpretación. Un proceso judicial sobre desalojo, los que hemos litigado, y creo que no me equivoco en establecer que el plazo que se otorga es entre 3 a 5 años. ¿Ya? En arbitraje probablemente tengas un año de litigio arbitral y un año más, un año y medio, podría ser la ejecución de tu laudo en vía judicial con lanzamiento, con lo cual, pese a que tienes que ir únicamente a ejecutar el mandato de un árbitro, el plazo va a ser mucho menor. Diferenciemos, porque ahí estuve viendo un tema de algún tipo de comentario. En realidad, si las partes cumplieran el laudo se va a ejecutar, pero valga verdades, buena cantidad de personas jurídicas y naturales no cumplen los laudos, ¿no? Si no cumplimos los contratos y con el pago de renta, menos vas a cumplir con la ejecución de un laudo. Por otro lado, considero que existe un gran problema, ¿no? El tema del precario, lejos de darnos certeza, seguridad jurídica, efectúa todo lo contrario. Yo estoy de acuerdo, ¿no?, y eso lo comento porque estoy trabajando una investigación
y un trabajo sobre este tema, ¿no? ¿Por qué no nos planteamos que todos los arbitrajes derivados de contratos comerciales o civiles, dígase arrendamientos, usufructo, comodato, contrato de concesión o quizás lo de usufructo, cuando tengan estos tipos de controversias sobre el pago de renta y sobre la posesión, deberían ir a un arbitraje. Y todos los temas que estén relacionados a precarios, vinculados a derechos de familia, donde sí considero que es importante que la justicia ordinaria pueda declararse competente, ¿no? Puedan ser conocidos directamente por el Poder Judicial, con lo cual vas a lograr generar un gran mercado arbitral, porque hay costos bastante bajos en Arbitra Perú, que con un presupuesto de 1.000 soles de gastos arbitrales y quizás 2.000 soles, y les hablo de desalojos de rentas muy sencillas, económicamente y por el tiempo te puede resultar mucho más beneficioso que quizás ir al Poder Judicial. En 5 años vas a gastar honorario en abogados, y el tema más importante, que ese derecho real de departamento, de oficina, de almacén, no le va a merecer ingresos al propietario. Hoy en día, ¿cuántas personas, pese a que el estado de emergencia se levantó, sea la posición que tengamos, siguen en posesión, pese a que no pagan renta? Si tuvieran la cláusula arbitral, de pronto ya han iniciado estos procesos de arbitral, donde yo creo que el tema del precario resulta muy complicado en vía judicial. Lo que sí comparto es que los precarios sobre temas en torno a derechos de familia o por estos lazos, sí deberían de ser conocidos en el Poder Judicial, y realmente la verdadera reforma sobre el contrato de arrendamiento, sobre un desalojo para que se retorne esta propiedad, no está en el desalojo notarial, no está en las modificaciones que de pronto puede hacer el Poder Judicial. Yo creo que netamente en temas estrictamente contractuales o derivados de contratos, el arbitraje, y sobre todo me animo a establecer que arbitra Perú por mantener tasas muy bajas, sería la reforma de justicia respecto al contrato de arrendamiento, de su incidencia en los momentos que uno pueda tener la intención de desalojar. Muchas gracias, Diego. Ahora damos pase al doctor Guillermo Chan. Doctor Guillermo Chan tiene 5 minutos para dar sus conclusiones finales y sus apreciaciones. Doctor Guillermo Chan, adelante. Gracias, Diego. Bueno, para terminar, nuevamente agradecer a los organizadores, a Roger, saludar al profesor Jorge que está acompañándonos, ¿no? Un gran profesor y un gran amigo. Bueno, en realidad yo quería comentar un caso breve que lo tuve como árbitro, en donde una de las partes demandaba la posesión y administración de un conglomerado empresarial, que eran 2, 3 negocios, ¿no? Entonces se le declaró fundada la demanda, e incluso el abogado solicitó con temor la ejecución, porque lo permitía, era un arbitraje institucional, el reglamento arbitral, que los árbitros ejecuten su propio laudo. Entonces, cuando pide la ejecución, que implicaba la toma de posesión de estos 2, 3 negocios, la otra parte incluso se allanó a este pedido. A nosotros como árbitros nos llamó la atención, que en realidad está bien porque ya había un pronunciamiento, pero pudimos tener conocimiento que la parte demandada, que perdió el proceso principal y se allanó, tenía la esperanza o creía que que los árbitros no podían ejecutar, y ellos no nos que necesitábamos ir con la fuerza pública para poder realizar la toma de posesión. Que en realidad es verdad en cierta parte,
Pero ¿qué pasó? Nosotros, como ellos se allanaron, nosotros fuimos a la entrega de posesión y como fuimos obviamente de sorpresa, se les notificó y llegamos, y los administradores, los gerentes entregaron a nosotros y nosotros le entregamos la posesión a la parte vencida y sin intervención del Poder Judicial, porque ellos voluntariamente entregaron la posesión del bien en un proceso de desalojo. Entonces, al haber colaboración, aquí una colaboración amañada por un exceso de confianza, pero colaboración así se pudo ejecutar en sede arbitral sin necesidad de la intervención del Poder Judicial. ¿Qué sucedía? Lo que esperaba la otra parte, y lo que creo que era su estrategia, es que, y es lo que se podría hacer para para buscar una dilatación y solicitar la intervención del Poder Judicial, yo como árbitro voy y pido la entrega del bien a mérito de un desalojo. Entonces, si la parte vencida se opone y no me entrega el bien, opone resistencia, evidentemente yo no puedo ingresar. Yo tengo que ir al Poder Judicial, solicitar la intervención de la fuerza pública y allí en su momento realizarle la ejecución de mi laudo con intervención del Poder Judicial. Pero si yo voy, nadie impide que el árbitro vaya y pida la ejecución y pida la entrega. Si la otra parte de manera pacífica lo entrega, yo creo que se puede ejecutar válida y rápidamente. Otro punto que quería comentar, y con esto culmino, es el tema de la preferencia de un desalojo a nivel judicial, porque entendamos de que los plazos que se deben tener en cuenta no son los plazos solamente de una instancia, porque ambas instancias, sea primera, segunda instancia, sea que se demore el notificador, sea que los oficios no lo entregaron a tiempo a la policía para que vaya. Todo es parte del sistema judicial, porque recordemos que el notificador, que la policía, que la fuerza pública son órganos de auxilio judicial de alguna forma, y todo forma parte del proceso o del sistema judicial. Y si primera instancia o segunda instancia, en mi caso acá también, en ICA, evidentemente segunda instancia es más rápida, pero también se demoran cuando señalan que tienen que emitir sentencia en 20 días, no lo hacen. Lo hacen en 50 días hábiles, y mientras baja a primera instancia para que se ejecute, ahí tenemos 15 días hábiles más y otras dilaciones. Entonces, todo engloba una misma institución, que es la institución judicial. Así que, a mi criterio, sí persisto que en eficiencia y rapidez el sistema arbitral resulta ser más celero que el sistema judicial, pero en realidad saludo la participación de parte del Poder Judicial y respeto respeto la posición, pero en este caso no la comparto con mucho respeto a quien tiene ese parecer. Bueno, con esto he terminado. Muchas gracias a los organizadores por esta iniciativa y bueno, hasta aquí mi intervención. Gracias, doctor Guillermo Chan. Ahora le damos pase al doctor Marcos Rodríguez. Tiene sus 5 minutos para dar sus conclusiones y apreciaciones. Adelante, doctor. Gracias, Evelyn. Bueno, me parece a manera de una conclusión particular rescatar algo que dijo el doctor Beltrán, ¿no? El término, la figura jurídica de la buena fe es una figura que, debo decirlo, hasta suena un poco para los profesionales con práctica arbitral o judicial constante, una suerte de una figura gaseosa, como que no se entiende, o en todo caso no se entiende cuál es la utilidad de la buena fe, ¿es cierto, no? Y la buena fe nace precisamente como un elemento que obliga a las partes en un vínculo contractual a cumplir sus obligaciones contractuales. Si estamos en el supuesto en que el contrato ha concluido por el tiempo acordado, está la obligación del inquilino de desocupar y entregar, ¿no?, al propietario el inmueble, sin necesidad de intervención de cualquier tercero, un conciliador, un juez, un árbitro. Lo debe hacer, creo, en aras de actuar precisamente en lo que estoy tratando de llamar a reflexión, la buena fe, ¿no? La buena
fe en los contratos, que reitero, parece que es un elemento que no tiene mucha aplicación o que es demasiado subestimado, ¿no? Lo mismo pasa cuando en sede arbitral se emite el laudo en favor del propietario que ordena al inquilino a que desocupe y entregue. La ley de arbitraje, que creo que todos los que estamos acá como panelistas conocemos, señala que el laudo arbitral es de obligatorio cumplimiento desde que es notificado a las partes, ¿no? Entonces, si es de obligatorio cumplimiento y yo soy el inquilino perdedor que tengo que desocupar, actuar de buena fe supondría de que tengo que desocupar el inmueble, no esperar simplemente a que venga la fuerza pública, a que venga un tercero y pueda finalmente conminarme a que desocupe finalmente el inmueble, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el tema de la buena fe es algo que lamentablemente no se aplica, es un tema, repito, que en mi práctica veo que es un tema gaseoso y que creo que podría ser un elemento que ayude precisamente a que esta figura del desalojo pues, pueda llegar a buen puerto, ¿no? Si yo soy el inquilino que he sido notificado con una resolución judicial o con un laudo arbitral, pues lo que tendría que hacer es definitivamente cumplir lo que dice cualquiera de estas dos resoluciones, porque eso es actuar, creo, de buena fe. Cumplir también la obligación que tenemos los ciudadanos de cumplir las resoluciones de la autoridad jurisdiccional, sea del juez o sea de un árbitro, o eventualmente si llego a un centro de conciliación donde he conciliado con mi propietario de desalojar en un periodo de tiempo, pues cumplirlo también, ¿no es cierto, no? Entonces pareciera de que esto de la buena fe, un poco que se está alejado de todo este tema, ¿no? Del desalojo, que parece ser también un tema controvertido, y como dice también el doctor Beltrán, pareciera que en el Poder Judicial también hay voces con opiniones diferentes, ¿no es cierto? Entonces eso complica un poco, más o menos, tener claro cuál es el camino finalmente para un propietario que quiere desalojar a un inquilino, ¿no es cierto? Reitero lo que dije en la primera intervención, pareciera de que existen varias herramientas, pero que ninguna es de una utilidad en favor del interés del propietario, ¿no? El Poder Judicial puede ser útil, el arbitraje también puede ser útil, ¿no? El desalojo notarial, la novedad en materia legislativa, también puede ser, pero al final, reitero, la sensación, y esta es una manera de conclusión que quisiera transmitir, y creo que no podré equivocarme, es que estas herramientas no funcionan, o en todo caso, unas funcionan mejor que otras. No hay una alternativa idónea que facilite. ¿Es culpa de quién finalmente? ¿Del legislador que no propone algo realista? ¿Es culpa de los propios usuarios de los arrendamientos que se olvidan de la buena fe cuando les toca algo que contrapone sus intereses? Hay bastante por discutir acá, ¿no? Lo cierto particularmente, y esta es también una opinión personal, creo que el arbitraje sí es una herramienta que puede, como ya lo mencionó mis colegas en esta sesión, que puede facilitar en algo, ¿no es cierto?, el camino al desalojo, ¿no es cierto?, sea por precario, vencimiento de contrato o lo que fuere. ¿Existen centros de arbitraje que pueden coadyuvar? Definitivamente los hay. Creo que Arbitra Perú, que muy bien representa acá a Marcos Amata, es un centro de arbitraje que funciona, como lo dijo en su primera intervención, generalmente ven temas de desalojo, y realmente quizás lo que falta es un poco más de promoción o conocimiento, o invitar a que nosotros los abogados, de asesorar o acompañar a alguien que quiera vincularse contractualmente a través de un arrendamiento, utilice estas herramientas, ¿no? Entonces, hay bastante, finalmente, por mencionar, por discutir sobre el tema. Esperemos que no muy a largo plazo podamos encontrar un camino, porque esta figura de no tener certeza de cómo desalojar el tiempo que demora desincentiva la inversión en propiedades del sector inmobiliario, ¿no? Los grandes proyectos de construcción vinculados a poder alquilar se frenan, porque definitivamente poder sacar en nuestro país a un inquilino, sobre todo un inquilino para casa habitación, es sumamente complicado. A pesar de todas las herramientas legales que tenemos a disposición, pareciera que ninguna funciona. Pero bueno, esperemos que las cosas cambien, afortunadamente, espero que sí. Ahora con la virtualización tanto de los procesos judiciales y virtuales a raíz de la pandemia que estamos viviendo, considero que puede ser una herramienta más para que estos procesos judiciales o eventualmente los arbitrales pues se puedan reducir y pueda haber un poco más
de justicia para el propietario que busca el retorno de su propiedad, ¿no? Entonces, eso creo que podría concluir agradeciendo siempre la invitación del Instituto Peruano y de Roger. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Marcos Rodríguez. Continuamos con el doctor Marco Antonio Zamata. Tiene sus 5 minutos para poder dar sus conclusiones finales y apreciaciones. Adelante, doctor. El micro de Marco. ¿Aló, me escuchan? Sí, doctor, adelante. Ya. Bueno, como le estaba comentando, actualmente no represento, ¿no?, a Arbitra Perú, por más que he tenido un paso importante por ese centro del Ministerio de Justicia. Actualmente ya tengo otro cargo, ¿no? Pero sí, por la experiencia que he tenido, ¿no?, en el tema de arbitrajes, y viendo el tema de desalojo, considero que hasta el momento el arbitraje, pues, sirve y es más rápido y más expeditivo para poder desalojar a una persona, ¿no? Comparado a los demás tipos de desalojo, ya lo han denominado pues desalojo express, desalojo pues notarial, o el desalojo judicial, que se han intentado muchos cambios normativos para poder obtener un resultado. Obtener un resultado que es el desalojo, que es el lanzamiento del inquilino que no paga o del que se le venció el contrato. Entonces, pero estos intentos para obtener un resultado, hasta el momento no han sido eficaces, que tampoco lo es el arbitraje en sí en toda su plenitud. Pero por lo menos me parece que es más rápido, más expeditivo, más flexible, ¿no?, hacia la población. Es por la experiencia que he tenido. Asimismo, como justo el representante, bueno, el doctor Alexander, creo, del Poder Judicial, nos ha detallado, por ejemplo, que a veces muchos jueces se dedican a discutir sobre el precario, sobre qué tipo de procedimiento vamos a llevarle al precario, si de repente es especializado, un letrado, que hacen acuerdos plenarios. Entonces, esa es la naturaleza de los jueces, a veces, de algunos jueces en el Poder Judicial. Entonces, mientras se discute temas normativos, mientras se discuten temas doctrinarios, filosóficos, sobre la finalidad contractual y todas estas cosas dentro del órgano jurisdiccional, la población sigue esperando un resultado, ¿no? Sigue esperando un resultado, sigue esperando un mecanismo legal para poder desalojar a una persona. Entonces, si seguimos con estas discusiones, bueno, algunas pueden ser fructíferas, pero algunas en las cuales no aterrizan en un resultado concreto para la población que exige algo, ¿no? Entonces, por eso es que hasta el momento, en ninguno de los procedimientos que tenemos, no es eficaz todavía. No logramos esa eficacia inmediata. Que algunos, como dicen, son más céleres, algunos son más rápidos, algunos son más beneficiosos, como dice el doctor Rodríguez, o sea, que son más rápidos, más flexibles, pero no hay esa eficacia que todo el mundo busca, bueno, o que las propiedades. Bueno, espero que ya con el tiempo, ya supongo que pasadas también estas circunstancias que estamos viviendo actualmente, ya los legisladores puedan buscar una alternativa distinta, ¿no? De repente, viendo la normativa de otros países, incluso en otros países, con solamente una constatación policial, verifican que no se ha cumplido el contrato, hasta pueden desalojar a una persona sin recurrir a un proceso judicial, sin recurrir a un proceso arbitral, sin ir ni siquiera a un tema de conciliación. Entonces, ver otras alternativas, ver otros procedimientos de repente, cómo es la cultura también en otros países, y ver si eso también se puede aplicar acá, ¿no? Porque hasta ahorita todos los intentos que se han tenido no han resultado de todo, pues no ha sido lo que la población ha estado esperando. Y más aún con estos acuerdos plenarios, con estas modificatorias que se han realizado, a veces se lleva a la confusión de los mismos abogados, ¿no? Al momento de presentar una demanda de desalojo, al momento de querer asesorar a sus patrocinados, también mal asesoran, les hacen hacer cartas notariales y también los entrampan más. Entonces, tenemos que tener todos un criterio uniforme, ver un resultado único, ¿no? Dentro de, o ver varias alternativas en las cuales todos obtengan un mismo resultado, que es el desalojo y el lanzamiento de repente de una persona. Obviamente con todo un procedimiento y con todas las garantías del caso, porque también puede haber un tema probatorio, puede también verse el caso en un caso
de que pues un inquilino sí está cumpliendo y el propietario lo quiere desalojar, puede desalojar. Entonces, garantías mínimas para ambas partes, pero con un resultado que sea satisfactorio para lo que se quiere realmente, que es el desalojo. Bueno, gracias Roger y gracias al Instituto Peruano de Derecho Civil, y bueno, hasta conmigo en otra oportunidad, ¿no? Gracias con todos. Muchas gracias, doctor Marcos Amata. Ahora continuamos con el doctor Alexander Alarcón. Tiene sus 5 minutos para dar sus conclusiones y apreciaciones finales. Adelante, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, quiero señalar que en ningún momento estoy en desacuerdo en la utilidad del desalojo arbitral. Parece que el profesor Guillermo Chan ha señalado que estaría en desacuerdo como por ser representante del Poder Judicial de modo absoluto. Lo único que he señalado es que, como bien ha señalado el profesor Roger Vidal, existen muchos supuestos en los cuales no es posible instar un desalojo arbitral. Uno de los casos, el que ya mencioné, que se dio en el pleno jurisdiccional del año pasado, es el desalojo entre familiares. Y el otro es un caso que de manera breve, aún existiendo una relación contractual de por medio, tampoco es posible instar un proceso arbitral de desalojo. Me voy a referir de manera muy breve al caso que se suscitó el año pasado. Imaginemos que dos sujetos son copropietarios de un bien. Sin embargo, solamente uno de ellos celebra un contrato de arrendamiento con un tercero. Entonces, como ambos sujetos no han participado en la celebración del contrato de arrendamiento, pues ese contrato de arrendamiento es ineficaz o es inoponible frente a él. Pero el otro sujeto que no participó en el contrato de arrendamiento se entera de la existencia de este contrato. Entonces, pretende desalojar vía judicial al arrendatario. Ustedes piensen, en este supuesto, este copropietario que no participó en la celebración de este contrato de arrendamiento, ¿podría instar a un proceso arbitral? Desde mi punto de vista, esto no sería posible. Entonces, ¿cuál sería la única vía que tenga el otro copropietario? Sería el desalojo judicial. Y cuando se presentó este caso en la Corte, pues uno de los vocales decía, pues aplica el cuarto pleno. El cuarto pleno señala que solamente es posible analizar la nulidad manifiesta y algunos supuestos de resolución extrajudicial. Este es un supuesto de ineficacia, no es posible. Entonces, improcedente la demanda. Pero yo decía, el cuarto pleno justamente ha sido convocado para evitar demandas improcedentes. Y decían, no, la ineficacia ventílala en otro proceso de conocimiento más lato. Yo no estaba de acuerdo con esta posición, porque yo particularmente dije, hay que analizar dos plenos casatorios, el cuarto pleno casatorio y el noveno pleno casatorio. El noveno pleno casatorio ha establecido unas reglas muy interesantes, que si bien es cierto no son precedentes vinculantes, permiten establecer que a pesar de que el proceso sea sumarísimo, es posible pues, que se debata cualquier situación en relación al título, porque es un proceso, como ya lo mencioné, la primera parte de mi exposición es un proceso plenario rápido, en palabras de la profesora Eugenia Ariano, por ejemplo. Entonces, existen todo este tipo de controversias en torno al proceso judicial. Sin embargo, yo considero que si es que los jueces conocen realmente las categorías, los conoce bien, es posible lograr una uniformización de criterios en cuanto al desalojo judicial. También considero que el desalojo arbitral es una vía igualmente satisfactoria por la brevedad de los plazos. Sin embargo, también tiene complicaciones en cuanto a que, desde mi punto de vista, no existe esta denominada coercio y es necesario acudir a un proceso judicial, otra vez a un proceso judicial, un proceso único de ejecución, denominado de ejecución del laudo arbitral, que no va a durar un año. Yo he visto que duran 3, 4 años y otra vez nos encontramos entrampados en la misma situación. Realmente, para hablar del tema de desalojo judicial o desalojo arbitral, considero que se necesita obviamente más tiempo para precisar algunas categorías y también ver la realidad. Solamente antes de terminar, quisiera comentarles algo que hace una semana acabo de ver. Existe un proceso ya en etapa de ejecución que se dispuso el lanzamiento del ex arrendatario. Y ahora, ¿qué cosa es lo que ha señalado algunos magistrados del Poder Judicial?
no es posible ejecutar el lanzamiento porque estamos en una pandemia. Y se ha generado todo un debate respecto a este tema la semana pasada. Quizá ya va a ser de manera pública en los siguientes días, pero siempre siguen naciendo nuevas situaciones y los jueces siguen complicando algunas cosas que si conocerían las categorías jurídicas, pues realmente el proceso judicial de desalojo sería mucho más expeditivo. Finalmente, agradecer a Roger Vidal por permitirme este espacio para poder desarrollar estas ideas y espero en otra oportunidad de poder seguir hablando del tema. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Alexander Alarcón por su participación. Bueno, agradecemos a todos nuestros panelistas y brindamos las disculpas del caso por los impases en el desarrollo de sus disertaciones. Asimismo, el Centro de Estudios de Derecho Civil y Arbitraje, con el compromiso de la difusión y la construcción de la Academia Jurídica, realizaremos próximos eventos en materia de Derecho Civil y Arbitraje, los cuales serán publicados mediante nuestras redes sociales. También agradecemos a nuestro asesor y profesor de nuestra Casa de Estudios, el doctor Roger Vidal Ramos, para que el evento pueda realizarse, quien no escatimó esfuerzos también para que podamos realizar el evento. Buenas noches con todos y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.